Cuando escuches biotecnología, ¿también piensas en modificar genes? ¿Y qué si te decimos que no tiene por qué ser tan complicado y que de hecho quizá tú ya has hecho algo de biotecnología sin saberlo? No todo está únicamente en lo microscópico, y nuestra invitada de hoy nos recuerda lo importante de mantener en mente la foto completa, tanto en la ciencia como en nuestro día a día. En este episodio hablamos con la biotecnóloga, divulgadora científica, autora y doctora en ciencias biológicas argentina Cecilia Di Princio. Ceci nos cuenta su cómo, cuándo, dónde y por qué, así como esos libros que leía de niña. Desde treparse a los árboles y hacer excavaciones, a estudiar genes, peces y comunicar ciencia, hasta en la sopa. Empecemos. Hola, somos Dayan, Kat y Rana, 3 científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos, no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Hola Ceci, bienvenida a Epistemas. Estamos muy felices de tenerte aquí y poder conocerte un poquito más. Y como en todos nuestros episodios, nos gusta empezar con una pregunta, y esa pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Quién es Cecilia Di Princio? Y corrígeme si pronuncio mal tu apellido, por favor. No, está bárbaro. Perfecto, pronunciado. Es re compleja la pregunta, reconozco. Pero bueno, ¿quién soy yo? Primero y principal, soy una persona muy curiosa, que ama la naturaleza y se siente orgullosa de la fuerza femenina. Eso me gusta decirlo. Y después, otra cosa importante es que todavía creo en el siglo XXI en la palabra como pacto fundamental entre los vínculos y las relaciones. Y después de eso soy científica, divulgadora y todo lo demás. Pero bueno, estudié biotecnología, soy biotecnóloga y después hice un doctorado en ciencias biológicas y ahora, hace muchos años, me dedico a la divulgación de la ciencia y a la educación, particularmente de las ciencias también, como camino de vida. Esa soy yo. Sí, realmente es una pregunta compleja, pero es un bonito ejercicio, creemos nosotras, tratar de ver en qué punto empezamos a definirnos. Y me agrada que dejaste como la profesión, así como la profesión no es lo que me define, ¿no? O sea, hay muchas cosas que me hacen quien soy. Y me llama la atención que decís que desde siempre curiosa y el amor a la naturaleza. Contanos un poquito cómo era Ceci cuando era más pequeña. Bueno, siempre fui así curiosa y yo digo, pobre mi madre que tuvo que lidiar conmigo porque yo era todo el tiempo trayendo a mi casa algún tipo de espécimen, objeto, cosa que encontraba. Diría yo como muy molesta, o sea, molesta en el sentido que hoy en día muchos papás pierden la paciencia. Mi mamá y mi papá tuvieron una paciencia infinita conmigo y agradezco mucho que incentivaron siempre mi curiosidad. Pero bueno, de pequeña siempre, o sea, estaba poco adentro de mi casa. Si estaba en un día de lluvia leyendo algún libro y si no estaba siempre trepada a algún árbol, cortando, no sé, florcitas, juntando agüita de un arroyo. Tenía como una bandita de amigos ahí en el barrio, amigos y amigas, y salíamos a explorar, como decíamos nosotros. Muchas de esas salidas subíamos arriba de un árbol y capaz que nos pasábamos horas. ¿Y qué estábamos haciendo? Mirando el horizonte, vigilando. Yo digo, bueno, el desarrollo contemplativo lo tengo desde chica. Y me encantaba la naturaleza. Y después como fue como todo un proceso de adentrarme en la parte más científica, aunque no tengo nadie de mi familia relacionado con la ciencia. Mi mamá es comerciante y mi papá es mecánico, pero mi mamá es muy lectora. Entonces yo tenía curiosidad por todo. Y me acuerdo que de chiquita me compró unos tomos que no sé si en Guatemala existían, que se llamaba el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué. Entonces, ¿tenés dudas? Bueno, ¿cómo? ¿Cuándo ir a leer eso? Y siempre me interesó, o sea, todo
cualquier cosa relacionada con la naturaleza, y después me interesó mucho lo antiguo, hacía pozos en el fondo de mi casa y excavaba, me inventaba que era arqueóloga, después me orienté más por la paleontología, buscaba huesos de animales, intentaba asociarlos, o sea, siempre tuve algo vinculado con la ciencia sin ser consciente de eso, ¿no? Pero bueno, esa era yo de pequeña. Y cuando te preguntaban qué quieres ser cuando seas grande, ¿qué contestabas? Cambiaba del hobby del momento. Sí, más cerca, o sea, acá tenemos el ciclo de primaria y después tenemos secundaria antes de la universidad. La foto cuando me gradué de la educación primaria, que sería a los 12 años, por ahí, es con un hueso, porque yo quería ya en ese momento ser paleontóloga. Entonces, mi foto es con un hueso que en ese momento era de una vaca, obviamente Me porque no encanta. tenía mucha conciencia. Y después me acuerdo que en el secundario ya migré, y no, la paleontología no, porque me interesaba más lo humano. Mi mamá me compraba la revista Muy Interesante, que llegaba a Argentina en ese momento, lamentablemente ahora no llega más. Y me acuerdo que un número, ayer me estaba acordando de eso, un número de la portada de Muy Interesante que tenía a Lucy, a la primer, digamos, cuando se descubrió el ancestro de los humanos que hizo esa revolución. En el Triángulo de Afar, en Etiopía, por allá por 1974, se descubrió casi la mitad de un esqueleto homínido que reescribió nuestra historia como la conocíamos en ese entonces. El fósil AL2881, mejor conocido como Lucy, fue la clara evidencia de que el bipedalismo vino antes que el aumento en el tamaño cerebral en nuestra línea evolutiva. Y por si te preguntas por qué se llama Lucy, pues parece que en el campamento de los arqueólogos y arqueólogas que desenterraron este esqueleto, repetían y repetían la canción de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Dije, no, la paleontología no es lo mío es la antropología. O sea, ya ahí había mutado, ya iba cambiando todo el tiempo, pero siempre estaba más o menos por lo mismo. Y esos gustos que siguen cambiando, ¿no? Y digamos, ahorita que nos contaste esto en la primaria con el hueso de la vaca y la paleontología, y luego son todavía muchos años de secundaria antes de llegar al punto de decir, bueno, voy a ir a la universidad o no, aquí a qué voy a estudiar en la universidad. ¿Qué pasó en esos años? ¿Cómo decidiste al final por biotecnología de querer ser paleontóloga y arqueóloga y antropóloga? ¿Cómo llegaste a la biotecnología? Está buenísima la pregunta. La verdad es que, o sea, siempre me motivaba todo lo vinculado con las ciencias naturales particularmente, y me empecé a apasionar mucho por la biología. La carrera quizás que era más afín era la licenciatura en ciencias biológicas, o sea, para ser bióloga. En ese momento me gustaba más lo acuático, entonces busqué biología marina, quedaba como muy lejos para irme a estudiar biología marina, pero me seguía encantando. Y en ese momento era muy nueva biotecnología, una carrera muy nueva, pero cuando vi todos los contenidos que tenía, que hablaba un montón del ADN, y en ese momento, yo tengo 41 años, me gradué en el 99 de la escuela secundaria, y en ese momento era el boom de la secuenciación del ADN, todo lo que es PCR, bueno, Craig Venter, qué sé yo, estaba todo como el ADN nos iba a cambiar la vida, todo lo que se supiera de los genes nos iba a cambiar la vida, y yo dije, wow, eso es. Quizá a veces damos por sentado los avances de la ciencia que están sucediendo en nuestro día a día, algo que intentamos combatir en Epistemas. Pero en ocasiones los medios de comunicación sí que ayudan a poner en nuestro camino temas que quizá de otra forma ignoraríamos. Así como nos cuenta Ceci, que fue para ella el poder enterarse de todo el boom alrededor de la biología molecular y biotecnología en los 90s. Y es que, aunque hoy esa información está en la punta de nuestros dedos con el internet y nuestros celulares, e incluso muchos de estos términos los tenemos más presentes desde la pandemia, sin importar nuestra profesión, todo lo que hoy sabemos de estas áreas de la ciencia es aún relativamente nuevo. El término gen se acuñó a inicios de los 1900, incluso antes de saber realmente qué eran y cómo funcionaban. El descubrimiento de la doble hélice del ADN se dio en los 50s, el código genético en los 60s, la secuenciación de ADN en los 70s, la invención del PCR, sí, como el de las pruebas para COVID, en los 80s,
El proyecto del genoma humano se lanzó en 1990 y una década más tarde contaba con el 90% del genoma secuenciado. Y por allí veía Ceci estas noticias y artículos que la llevaron a tomar algunas de sus decisiones profesionales. Eso es lo más, quiero saber todo, biología molecular. Y bueno, cuando vi lo que se estudiaba en la carrera me apasionó, dije bueno, me encanta. Y ahí me incliné por biotecnología. Bueno, y antes de seguir adentrándonos en la biotecnología y en tu carrera profesional, también nos gusta conocer a nuestras invitadas de un poquito más el lado personal y como empezaste a describirte, ¿no? ¿Qué otras cosas son Ceci más allá de un título académico o algo así? Y entonces nos gusta preguntar también qué otras cosas te gusta hacer, qué haces en tu tiempo libre, qué otras cosas disfrutas. Me encanta leer, particularmente soy fan, ultra fan de la lectura. No solo leo de ciencia, ¿sí? Por ejemplo, ahora, antes de hablar con ustedes, me encantó, descubrí hace poquito a este filósofo, Byung-Chul Han, que está en Alemania, y bueno, me encanta leer. Cosas incluso que no entiendo, para abrir un poco la cabeza. Y en segundo lugar, me encanta la huerta. Soy fanática de la huerta, del jardín, de las flores, así que bueno, en mi casa tengo, desde hace no muchos años, tuve la posibilidad de irme a vivir de la ciudad súper colapsada de edificios y cemento, que me agobia, poder ir a vivir a un barrio, volver a mis orígenes de haber nacido en un pueblito y bueno, haberme criado en la casa de mi abuela, o sea, me crié con mis papás, pero vivía en la casa de mis abuelos que tenían huerta, hacían dulces, embutidos, y bueno, volver a eso me encantó. Y hago dulces, busco frutas, me encanta. Eso me fascina. O sea, si no estoy leyendo y en mi tiempo libre estoy en la huerta, sacando yuyitos, buscando cosas. También mucho me gusta cultivar arbolitos y plantar árboles nativos para intentar regenerar un poco la fauna y la flora nativa, sobre todo acá en los barrios que hemos arrasado con todo. Así que bueno, esos son mis hobbies y mis pasatiempos. Quisiera preguntar, dijiste que leías de todo y que incluso los libros que no entendés y me da mucha risa porque yo usualmente cuando no entiendo algo digo, "Ay, no, creo que esto no es para mí". Creo que es bien fácil rendirse, ¿no? En esas situaciones cuando uno no entiende algo. Entonces, ¿algún consejo para cuando uno se topa con estas cosas difíciles de digerir? No sé si es buen consejo lo que voy a dar. Yo tengo en mi mesa de luz 4 libros, porque si lo empiezo y es muy complejo, sigo con otro y le doy como un tiempo de espera y sigo con otro que me resulta más ameno. O sea, es un poco contrario, a mí me gusta mucho Jorge Luis Borges, no sé si ustedes lo conocen, un autor argentino muy famoso, que él decía que los libros son para cada persona y que si el libro no te apasiona cuando lo empiezas, lo tenés que dejar. Bueno, yo ahí rompo un poco el estereotipo porque digo, me tiene que dejar. O sea, este libro me está aportando algo porque es algo... nosotras, del área de las ciencias, estamos entrenadas a leer contenidos de determinada manera, se estructura la mente para esa lectura, creo yo, ¿no? Quizás me equivoco. Y me parece como un desafío mental abordar, por ejemplo, temas de filosofía, que da la vuelta hacia un rulo y nunca dice nada, pero bueno, digo, entonces lo empiezo. Si veo que me da, o sea, las páginas son como muy pesadas, lo dejo y tipo que madure, como, no sé, una fruta, y sigo con otro. Y después, cuando siento que digo, bueno, ya maduró una semana, 2, lo retomo. Me encanta esa analogía. Y ahora, Qué buen tip. la verdad es que sí, yo creo que voy a retomar los libros que empecé y que dije, no, hasta aquí llegamos. Vamos a dejarlos madurar. Exacto. Ese es mi tip. No sé si sirve, pero Sí. bueno. Yo creo que también depende de la etapa de la vida en la que esté uno. O sea, a veces, tal vez cuando estás muy chiquito, agarras los libros y no los entendés y después creces y lo lees de nuevo y pues esta vez sí te cala, ¿no? Totalmente, fundamental. A mí me encanta, o sea, la biblioteca que tenía de más adolescente, recién ahora la pude traer de mi casa. Y he releído algunos libros que me habían parecido intrascendentes en ese momento y ahora dije, wow, qué buen mensaje que tiene. Porque a una persona le pasaron un montón de cosas y después tiene otra mirada y, no sé,
contextualiza las cosas de manera diferente. Me parece que es re importante la relectura de ciertos libros, ¿no? De todos, porque si no, no podría uno volver a leer todo, pero de ciertos libros así como que son importantes porque te dejan otro mensaje dependiendo del momento de tu vida que lo lees. Bueno, y vamos a volver a hablar de libros más adelantito para que nos cuentes un poquito más del libro que acabas de publicar el año pasado. Pero empecemos entonces por el inicio, que me imagino que todo lo que vamos a hablar antes de eso llevó al libro eventualmente. Tal vez empecemos con la biotecnología. Yo creo que en Guatemala, por lo menos cuando yo tenía que elegir qué estudiar, biotecnología todavía no existía como una opción de pregrado. Creo que ahorita sí hay. Sí, ¿Cómo biotecnología fue? en Guate, perdón, tendrá unos 5 años, 6 años de estar. Deja de ser como opción de pregrado, es jovencita. Porque siempre hay como rumbos que podías tomar en biología o bioquímica o algo así, pero no tanto como ahora. Y me llamó mucho la atención que dijiste que cuando estabas por elegir fue todo este boom de la secuenciación, ¿no? No sé, me parece fascinante Exacto. cómo fue eso, porque digamos, nosotras ya lo tuvimos que aprender como, ok, ya está en un libro de texto, ya tiene un poquito sus años. ¿Cómo fue como cuando no estaba todavía en los libros de texto? ¿Cómo lo veías tú como adolescente en ese momento? ¿Y cómo ha sido integrarlo en tu, también como eres catedrática, cómo ha sido Em, toda esta integración de estos temas? fue un proceso que ahora que lo analizo, o sea, fue fascinante. En ese momento, cuando las personas atravesamos ciertos procesos, como que no nos damos cuenta. O sea, no sé si le pasa a todo el mundo, pero cuando estás viviendo la situación, como que no te das cuenta de todos los avances o de que sos parte de esa transición hacia la biología molecular. Me acuerdo que se puso mucha energía, mucha promesa sobre los genes, sobre todo lo que, o sea, al secuenciar el genoma humano, al secuenciar los genomas de los seres vivos íbamos a saber todo. Creo que ese mito un poco, bueno, cayó, pero estuvo muchos años latente. Y también como que los genes eran todo, que el ambiente como que no daba importancia, así que me parece que algunas cosas, algunos preconceptos estaban errados, que me parece que ahora se rompieron. En ese momento, cuando yo empecé la carrera de biotecnología, como para dar un poco de contexto, se estudia en Argentina creo que en 3 lugares, pero en principio 2 yo sé, en la Facultad de Ciencias Bioquímicas en Rosario y la Universidad Quilmes en Buenos Aires. Y bueno, yo estudié en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas en Rosario y hoy soy docente de esa facultad, o sea, lo veo desde 2 lados. Y cuando empecé en primer año fui a una charla, que era la charla, me acuerdo, de un profesor, un docente muy renombrado, que daba esas clases que te quedabas impactadas y hablaba sobre el genoma humano. Y hablaba como del genoma humano tipo la piedra Rosetta. Bueno, una cosa así era como, nos iba a salvar todo, la secuencia iba a decir todo, íbamos a poder hacer cualquier cosa con eso. Creo que no sé cómo decirlo, pero eso tiene que ver un poco con el ego humano, del poder de dominación, de saber todo, y creo que esas expectativas bajaron un poco con el tiempo. A mí me fascinó la biología molecular, sin embargo, me parece que en algún momento, yo siempre bueno, quizás vamos a hablar más adelante, una gran amiga mía que conocí en el doctorado, que se llama Emma O'Brien, es bióloga y yo aprendí mucho de ella porque la carrera biotecnología se mete tan adentro de la célula, se mete tan adentro que te hace olvidar de los organismos. Entonces, el organismo no es la célula, no es la secuencia del ADN, ¿sí? Los organismos no son eso, son tejidos, son órganos y esos órganos funcionando todo en un contexto y esos seres vivos tienen relaciones, vínculos, comportamientos. Entonces, creo que esa visión o esa pérdida del todo es una falla que tenía la carrera en su momento cuando yo la cursé y yo en ese sentido vi esa carencia, por eso también sentí que si bien me apasionó la biología molecular, llegó un momento que no me era suficiente, porque estaba muy metida en un gen, en una secuencia reguladora y no había salido de ahí. Y sentía que con eso no podía aportar desde lo que a mí me gustaba, ¿no? Hay un montón de aportes que se pueden hacer, ¿no? Pero no podía aportar mucho más. Por eso, si bien me apasionó la carrera cuando comencé y me sigue apasionando la ciencia,
Creo que la idea original de la biotecnología fue como cambiando, fue mutando, se fue abriendo, en el sentido de que no todo se soluciona con los genes, y también que no todo se soluciona modificando secuencias genéticas de organismos ya existentes. O sea, creo que la biotecnología tiene mucho potencial para dar, no sé, en bioremediación, en generación de nuevos polímeros por síntesis. Acá la biotecnología, y que quizás me equivoco, pero es mi visión, está muy orientada a la modificación vegetal. Y nos quedamos ahí. Por si las dudas, modificación vegetal se refiere a la modificación de tejidos de plantas utilizando herramientas de ingeniería genética o biotecnología. Entonces, me parece que puede dar mucho, tiene mucho para dar en desarrollo de vacunas, en desarrollo de medicamentos, lo que sea. Pero bueno, también tiene que ver con la infraestructura del lugar, con la infraestructura del país, de los centros de investigación. Eso es un poco, no sé si me fui de tema. No, súper. Y me encanta ahorita que dijiste esto último, me recordé yo cuando llevé un curso de biotecnología, que en la primera clase el profesor preguntó cómo definen biotecnología. Y casi todos pensamos, en ingeniería genética, modificar genes, cuando realmente la definición, como acabas de explicarnos o de ejemplificarnos, pues son muchas cosas, ¿no? Y puede ser mucho más general, no tiene que ser solo a meternos a tocar el gen. ¿Y cómo definís tú entonces biotecnología? Si te pedimos ahorita una definición así del libro de texto de Ceci, ¿qué es la biotecnología? Examen. Wow. Bueno, a ver, utilizar herramientas biológicas en todo sentido, no solo modificar genes, sino utilizar herramientas biológicas en todo sentido. Síntesis de nuevos productos, por ejemplo, purificado una enzima de una vía metabólica, y esa enzima la tenés activa y con eso podés sintetizar un producto. O sea, utilizar los componentes biológicos como herramientas, biotecnología, o sea, básicamente creo que ese es mi concepto actual, que era distinto, era lo que vos decís, era ingeniería genética. Cuando yo entré y durante varios años que transité la carrera, era solo eso, ingeniería genética. Bajo esa definición de usar elementos biológicos como herramienta, biotecnología tal cual, el control biológico también podría ser algo que entre como biotecnología, ¿no? El control biológico podría ser, pero creo que necesita sí o sí de ecólogas y ecólogos ahí atrás, porque me parece que, o sea, utilizar, digamos, seres vivos como control biológico de plagas, por ejemplo, no sé. Sí, yo creo que ahí necesita una visión macro, y esa visión macro la da una ecóloga, un ecólogo, particularmente. Creo que quizás las consecuencias o el efecto más fisiológico del control biológico lo puede estudiar un biotecnólogo o una biotecnóloga, pero necesitas la visión macro. Si querés hacer algo a nivel respeto ecosistémico, me parece. Bien, yo iba a preguntar algo similar, pero la versión un poco más torpe. Iba a preguntar que bajo esa definición que nos diste, ¿tú dirías que hacer pan es biotecnología? ¿Por aprovechar levaduras para crear algo? Totalmente. Hacer cerveza se considera como la parte, como algo histórico de la biotecnología, o sea, sí. En ese sentido estás usando un ser vivo con un fin para generar algo. Hoy en día tenemos las levaduras, las modificamos, la cepa tal se aisló y se sabe, pero son como los orígenes de la biotecnología. O sea, hacer uso de un ser vivo con un beneficio humano. Bueno, y de la biotecnología, luego llegaste a un doctorado en ciencias biológicas. Y ahí justo ya nos contaste que ahí fue donde conociste a Emma y que te cambió un poco la percepción que traías de lo muy pequeño y lo muy gen y células. Sí. ¿Cómo fue la experiencia y cómo decidiste, o sea, antes de conocer a Emma en el doctorado, algo te llevó a decidir por ese doctorado? ¿Qué fue lo que te hizo decidir por esa opción de la biotecnología a buscar esto más, no quiero decir general porque no es general, pero no una especialización en biotecnología específicamente? Bueno, tiene mucho que ver el tema de mi tesis de grado, que acá le llamamos tesina. Para recibirte de biotecnóloga tenés que hacer más o menos casi un año de una investigación, ¿sí? Un poco menos. Ahora, en el momento que yo lo hice, tenía casi un año de una investigación bastante sencilla porque no era un doctorado. Y bueno, y el tema de investigación que yo me orienté o elegí en ese momento era sobre el desarrollo embrionario temprano en peces. Y me di cuenta que la carrera me había dado poquitas herramientas
sobre anatomía, fisiología, sobre zoología. Entonces me puse a estudiar por mi cuenta, porque digo, bueno, trabajo en peces, en desarrollo embrionario, particularmente en dos genes, que yo sabía en la célula cómo se expresaba el gen, cómo se apagaba el represor, cuál posible secuencia tenía, tal, pero funcionamiento de los peces. Y cuando tuve hice mucha ingeniería genética, digamos, y también análisis de secuencias a nivel computacional, trabajo in silico sería. Entonces ahí me di cuenta que sabía mucho de los genes, pero no sabía nada de los seres vivos. Entonces me orienté más a lo macro. Y bueno, y cuando dan las posibilidades para hacer el doctorado, dije, bueno, me gusta más lo macro, más las ciencias biológicas, si bien quiero seguir en este tema de los peces, me gusta más lo macro, lo biológico, por eso me orienté en el doctorado en ciencias biológicas, y también a tener, si bien seguía trabajando con secuencias de genes, con ver toda su regulación y su modificación, intenté en el doctorado adentrarme cada vez en una visión más macro. Leía libros de zoología, leía libros de historia de cómo evolucionar los peces, porque también tuve que trabajar mucho con bioinformática y secuencias y ver qué le había pasado, por qué se habían duplicado los genes de los peces. Entonces eso me adentró en todo un camino biológico que desconocía completamente. Tuve que estudiar muchísimo endocrinología animal, entonces tenía una visión más bióloga. Y ahí dije, bueno, me fasciné por eso y ya te digo, ahí conocí en el mismo laboratorio, estaba Emma O'Brien, que había estudiado licenciatura en Ciencias Biológicas en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. Entonces yo le pedía consejos a ella, qué libros leer, de dónde estudiar tal tema, porque no tenía, o sea, la formación de un biotecnólogo, una biotecnóloga, en lo que respecta a la carrera en particular, y yo lo comprendo hoy en día, no podemos estudiar todo. No se puede, porque si no la carrera duraría 20 años. Las distintas materias son genética bacteriana, fisiología bacteriana, biología molecular de esto, proteínas, ácido nucleico, o sea, muy ahí chiquitito. Entonces, bueno, eso me abrió un poco la mente. Cuando empecé con toda esta investigación, que leía mucho más, además de los papers, para poder avanzar en el doctorado, me fascinó. Y entonces Emma dice, vos sos una bióloga, ¿cómo me dice? No sé, como una bióloga de alma o algo así, que no tengo el título, pero bueno, eso, nada. Así que ahí me fasciné un poco con eso. Y bueno, y la parte del desarrollo de mi tesis fue orientada al desarrollo embrionario temprano, pero traté de tener una visión más macro, no tan, si bien trabajaba con genes y trabajaba con modificaciones genéticas y en knockout, knockdown, o sea, apagar genes, eliminar genes, o traté de tener una visión más macro, que es lo que me gustó muchísimo y me gusta todavía, ¿no? Y en este sentido, ¿a qué te refieres con una visión más macro en cuanto al desarrollo embrionario temprano en peces? ¿Cuál sería como la versión más micro y lo más macro? La versión más micro era, por ejemplo, que yo, o sea, supongamos, yo estudiaba los receptores de la hormona de crecimiento. Era parte de un grupo de investigación que le interesaba saber cómo crecen los peces porque tenía, digamos, trabajaba en otras líneas, todo con fines aplicados a la acuicultura. O sea, intentar comprender cómo crecen los peces para poder aplicar esos saberes a el desarrollo de especies de interés comercial. Entonces, una de los principales, digamos, cuellos de botella cuando se cultivan peces es la enorme mortalidad en la fase embrionaria y en la fase larvaria. O sea, una vez que tenés lo que le llaman ellos las semillas, que son los óvulos fecundados, que los cultivan en pequeños, digamos, recipientes, después, bueno, van atravesando la fase embrión, larva, hasta llegar a un adolescente de pez que sería un juvenil. Ese es el que vos, digamos, ponés en un estanque grande para alimentar y para después tener un pez de tamaño adulto comercial para vender. Las primeras fases son las que tenés mayor mortalidad de los peces. No lográs que crezcan, a nivel económico tenés grandes pérdidas en esas etapas. Entonces, un poco comprender el crecimiento de los peces,
era el objetivo del trabajo del grupo de investigación, que trabajaban con otras especies de interés comercial y yo en particular trabajaba con una especie que era de laboratorio, que es el zebrafish, que es bien un modelo de laboratorio. El pez cebra ha sido un organismo modelo en biología desde aproximadamente los años 70. Su rápido crecimiento, fertilización y desarrollo embrionario afuera de la madre y el que hemos secuenciado su genoma completo, entre otras características, lo han hecho una especie popular para estos estudios de desarrollo y enfermedades. Y es que nuestro genoma y el de estos peces tienen muchas más similitudes de las que imaginarías. Entonces la idea era que lo que yo lograba pudiera trasladarse a las especies de interés comercial. Entonces, yo me refiero a lo micro, o sea, era ver bien, caracterizar los genes de los receptores de la hormona de crecimiento, ver cómo responden a la hormona de crecimiento. Yo veía siempre todo chiquitito, digamos, cuál era la secuencia, cómo estaba el promotor y tal. Me di cuenta que o sea, y siempre estaba como, lograba cosas, pero eran muy confusas. Cuando empecé a mirar un poco más de lejos y a ver la historia evolutiva de los peces y a ver que en un momento de la historia evolutiva se habían duplicado completamente los genomas y se habían compactado y tal, muchas cosas que no tenían respuesta empezaron a tener respuesta. Por ejemplo, yo encontraba siempre 2 genes de los receptores de la hormona de crecimiento, 2 secuencias, perdón, y por muchos meses creí que era contaminación del laboratorio. Y después me di cuenta que no. Empecé a ver eso y dije, claro, tengo 2 genes porque se duplicaron los genomas. En ese momento, el genoma del pez cebra, para que ustedes se den una idea, no es como ahora que vos entrás al ser que está ensamblado, todo. Imaginemos que cada organismo es un libro y que el genoma son todas las palabras que componen ese libro. Secuenciar el ADN de un organismo sería como extraer el orden de las letras que componen cada palabra de ese libro. Antes, la tecnología disponible solo podía leer una pequeña cantidad de nucleótidos a la vez, o de letras, y obteníamos estos bulks de información que eran solo fragmentos de oraciones de este genoma sin saber de qué capítulo o página provenían. Afortunadamente, con los avances de la ciencia y la tecnología, hoy podemos conocer la ubicación exacta de esta información y si se encuentra duplicada en el genoma o no, y podemos identificar más fácilmente cuando de otros errores se trata. Digamos, los bulks que vos te descargabas y no sabías ni a qué cromosoma estaba ni nada. Entonces yo digo, bueno, bajé 2 secuencias que son compatibles. Entonces, ponerme a hablar con otros laboratorios del mundo y ellos me decían, nosotros vimos un solo gen, o sea, tenemos la secuencia de un solo gen y otro tenía la de otro. Entonces yo agarraba esos peces, los ponía en un árbol evolutivo y decía, claro, acá no se duplicó, acá sí se duplicó. O sea, esa visión más macro me hizo a mí empezar a avanzar porque estaba estancada, porque al mirar solo el gen no avanzaba ni para atrás ni para adelante, creía que tenía contaminaciones y todo. Y bueno, ese tipo de cosas me ayudaron un montón, que por ahí no sé si mi carrera me las da esas herramientas, o sea, me las da las herramientas, pero no sé si me da esa visión. Y después, por otro lado, cuando tenía que estudiar qué le pasaba a los peces cuando yo hacía modificaciones genéticas, por ejemplo, yo lo que hacía era disminuirle la expresión de un gen determinado y ver qué le pasaba a ese animal. Y yo no veía fenotipo, o sea, no veía como que no le pasaba nada. Y entonces me puse a estudiar mucho de desarrollo embrionario y dije, si yo tengo genes duplicados y yo saco uno de los genes, el otro está compensando el efecto. O sea, toda esa visión me ayudó mucho a comprender los resultados que quizás si hubiera tenido, me hubiera quedado solo en el gen, en su expresión, hubiera sido, o sea, mucho más dificultoso. Y en eso me ayudó esa visión macro. No sé si me expliqué bien. Sí, súper, qué bonito, me gusta que podamos plasmar esto aquí en el episodio también para quienes nos escuchan, o sea, saber que no todo te lo va a dar una carrera, también está en ti como salir ahí, explorar más y preguntar y salir más allá de lo que te recomiendan o lo que te dan en una licenciatura o en un pregrado, ¿no? Me encanta todo esto, pero me llama mucho la atención. Empezaste enfocada en los genes y en las secuencias y en el ADN y después fuiste obteniendo esta visión más macro de cómo funcionaba todo
Y entonces me llama la atención en qué momento te empezaste a interesar por la divulgación científica y todo lo que esto conlleva. Eh, Qué buena pregunta. Cuando empecé el doctorado en el laboratorio, en el mismo, casi al final de mi tesis, yo hice la tesis de grado, la tesina de grado que se llama, en el mismo laboratorio que hice el doctorado. Cuando estaba al final de mi tesis de grado, terminando, que yo ya sabía que empezaba el doctorado, llega Emma al laboratorio, empezamos a hacernos amigas y vivíamos cerca. Salíamos del laboratorio y nos íbamos caminando para nuestros hogares juntas. Incluso hay como yo trabajaba las dos trabajamos con seres vivos, ella trabajaba, o sea, es distinto por ahí trabajar con bacterias, que está buenísimo, pero las bacterias las ponen en la 37 y te vas, los pececitos o las anfibios, como en ese caso, hay que darles de comer, hay que ver que el aireador esté bien, que tenga la temperatura, te dice. Entonces muchas veces nos íbamos re tarde del laboratorio, como todo nos ha pasado, todas nos ha pasado. O teníamos que ir a darle de comer a los animales el fin de semana, etcétera. Bueno, entonces nos hicimos muy compañeras, muy amigas y nos íbamos caminando. Y todas las veces que nos pasaba que esas charlas de post-laboratorio que reflexionás del mundo y de la vida y podés escribir un libro de filosofía, bueno, creo que les ha pasado si han trabajado en un laboratorio, que son un pseudo análisis psicológico porque está frustrado que no te dio un experimento, o etcétera, etcétera. El tema recurrente que venía era que qué bueno sería que las personas se enteraran de todo lo que se hace en el laboratorio, sobre todo porque ambas compartimos una conciencia, no sé si llamarla conciencia moral, no sé porque no manejo mucho el área, pero una conciencia de que en Argentina al menos, nosotras hicimos el doctorado subvencionadas por el CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Subvencionadas en el sentido de que nos pagaba un sueldo CONICET para estudiar, para capacitar. Y eso salía de los impuestos de todos los ciudadanos y ciudadanas de Argentina. Entonces yo digo, todo eso, o sea, los impuestos de todo un país va para las escuelas, va para las rutas, va para todo y además va para hacer investigación. Pero somos unas privilegiadas, porque encima esos impuestos permiten que nosotras estudiemos y nos capacitemos. Entonces, siempre nos rumeaba en nuestro cerebro cómo eso no vuelve a la sociedad, cómo la sociedad no se entera de todo lo que hacemos en el laboratorio, no solo nosotras, todo. Y la gran limitante era el lenguaje, porque estábamos, las dos siempre charlábamos lo mismo, salíamos con nuestros amigos o nuestras amigas a tomar una cerveza o a tomar algo o a comer algo, y a vos a qué te dedicas. Y vos decías, ¿cómo empiezo a contarle que trabajo con el gen del receptor de...? O sea, ¿cómo hago? ¿Cómo pongo esto en contexto? Las dos caíamos en la cuenta que no teníamos las herramientas, que la mayoría de los científicos y las científicas no tienen las herramientas, y que además la gente no sabe qué se hace en esos edificios, cree que están, no sé, no tiene idea de qué hace la gente. Entonces, eso era nuestra preocupación en un montón de las charlas que teníamos. Un montón de nuestras charlas era la preocupación esa. Ahí empezó el bichito, digamos, para dar la idea. ¿Y en qué momento nace Acercaciencia? Quizá para poner un poquito también en contexto a Dayan y a quienes nos escuchan, o sea, ya nos contarás tú todo el contexto, pero me gusta que yo no sabía, hasta el año, pues a finales del año pasado me enteré por lo que estaban publicando y por un evento en el que participaste de la ONU, si no me equivoco, que Acercaciencia acaba de cumplir 10 años, entonces me parece increíble no solo que es, o sea, comunicación científica desde antes que la creación de contenido fuera lo que es hoy, y en una época donde los blogs eran también medio nuevitos, en especial en español. Entonces siempre he tenido las ganas de preguntarles y ya por fin tengo esta oportunidad aquí para conocer tu versión y otro día conoceremos la de Emma. ¿Cómo empezó Acercaciencia? ¿Cómo empezó? Bueno, Acercaciencia, para poner en contexto a las personas que están escuchando, es una página web de educación y divulgación de las ciencias que se fundó en el año 2012. Cumplimos 10 años el año pasado. ¿Y cómo surge? Bueno, todas estas charlas que teníamos decantaron en algún lugar, pero no decantaron durante nuestro doctorado. Cuando estaba finalizando mi doctorado ya a mí me empezaba a hacer ruido estar todo el día dentro de un laboratorio haciendo así, pipeteando, poniendo placas, modificación genética. Ya me empezaban digamos, a tener otras motivaciones.
surge la oportunidad de hacer un posgrado en Buenos Aires de divulgación y comunicación de las ciencias, y lo empiezo a hacer en paralelo, cosa que me significó un esfuerzo físico tremendo, porque bueno, Buenos Aires de Rosario queda a unos 300 kilómetros y pico, entonces hablar con mi directora, que me diera el permiso de cada 20 días tener 3 días libres para hacer esto, bueno, fue todo un tema durante 6 meses, y bueno, este posgrado era dado por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, que los españoles en ese sentido estaban un poco bastante más avanzados en divulgación que lo que estábamos en América Latina. Eso fue en el año 2010. Y bueno, y ese doctorado, sí, yo tenía la semillita, la regó, se hizo el árbol, todo, digamos, obviamente. Así que bueno, volví del posgrado fascinada con todo lo que es divulgación y comunicación. Termino el doctorado y empecé a ver otras áreas de trabajo, yo seguía siendo docente de la universidad, docente en la cátedra de biología, y también me interesé por digamos, hacer lo que se llama todo lo que es extensión, pero no encontraba, digamos, mi rumbo, y estaba sin trabajo en ese momento. Emma, por cuestiones personales, se había tenido que ir a España con su familia, y ella también estaba en la búsqueda laboral. Las dos habíamos terminado el doctorado casi en paralelo, creo que 6-7 meses de diferencia. Y bueno, nos hacíamos apoyo logístico, digamos, o anímico en nuestra búsqueda laboral, porque bueno, cuando uno estuvo mucho tiempo en un área que maneja y después tiene que salir y romper ese hielo, da un poco de miedo, ¿no? Entonces, en ese momento me acuerdo encuentros por Skype, no me acuerdo si era la plataforma que usábamos, ya no recuerdo, en el 2012, y en una de las charlas, las dos, ya les digo, las dos no teníamos sustento fijo, teníamos algunos ingresos, pero estábamos así, dijimos, vamos a hacer algo que nos enfoque y que podamos poner nuestras energías positivas, lindas en este trabajo, más allá de que no nos dé rédito económico. Y bueno, y así surge Acercaciencia. Todo eso que nosotros decíamos que hay que contar a la sociedad, hay que comunicar los desarrollos, lo plasmamos en un blog. Empezamos a contar historias que nos llamaban la atención a nosotras, a hacer entrevistas a los científicos y las científicas que conocíamos de nuestro ámbito, y hicimos las categorías en ese momento que nos parecían que podían ser. Y así empezamos, y fue un impulso anímico muy grande, muy lindo, pero un esfuerzo, estábamos horas, o sea, buscamos trabajo y estábamos en Acercaciencia, era eso, horas y horas, y empezamos, me acuerdo, en marzo de 2012 y la alargamos a la web en agosto de 2012, meses. Ay, qué bonito. Me suena a mi año pasado que estaba entre buscando trabajo en una nueva área y haciendo el podcast. Ay, no, pero sí, qué importante es eso que mencionas también del apoyo anímico en la búsqueda de trabajo, en especial cuando estás como cambiando de rumbo, o incluso siempre, no necesariamente si estás cambiando de rumbo, pero qué bonito e importante es tener pues alguien ahí que te apoye o que esté pasando por las mismas. Total. No, y que aparte que vos sientas porque quizás cuando una persona se pone a dimensionar todo lo que aprendió en su doctorado, porque le parece que solo aprendiste de genes, del pez, que te pones a dimensionar todo y decís, uy, tengo un montón de herramientas para hacer esto. Hasta que no lo pones en práctica no te das cuenta de las herramientas que tenés. Me pasó eso. Y hablando de herramientas y viendo que vamos a tener que ir cerrando pronto, ¿qué consejo nos podrías compartir para las personas que nos escuchan, que tal vez también quieren empezar a comunicar ciencia? Y me encanta que dijiste, empezamos a contar historias, que es algo también muy importante que creo que no todas las personas consideran. O yo me acuerdo que yo cuando empecé a escribir también pensando en divulgación científica no estaba tan al tanto de todo esto del storytelling y como que un poquito más de teoría de la comunicación, más allá de solo sentarse a escribir lo que queremos, ¿no? ¿Qué consejos nos podrías dar para quienes quieren empezar a hacer comunicación? Aparte de escribir para Acercaciencia. Obvio, están todas las personas invitadas. Uy, eso de dar consejos, qué sé yo, me pone en un apriete, pero a ver, de mi propia experiencia, algo chiquito,
que cuanto más escribís, más aprendés. Si yo leo las cosas que escribí en 2012, 2013, digo qué horrible. Y, y que como que uno evoluciona, una persona evoluciona en la escritura, que se aprende haciendo, ¿no? Y que hay que arrancar, en algún momento hay que arrancar por algo. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que es re importante, o al menos yo lo considero importante, leer mucho historia de la ciencia. O sea, poner en contexto las cosas, las personas, los descubrimientos, porque siempre, al menos la visión positivista de la ciencia, esa pulcra, como que objetiva, eso lo pongo bastante en duda, porque somos seres humanos y estamos en un contexto histórico y nos pasan cosas y nos han pasado cosas y esas cosas son fundamentales para que se dé cierto avance o no se dé, y además porque hay siempre intereses en todo sentido, en todo desarrollo, en todo laboratorio, en todas las cosas. Entonces, me parece que los contextos y las historias son re importantes. Después uno puede hacer el juicio de valor que quiera, ¿no? De eso, pero me parece que eso es importante. Y aparte porque cuando vos haces una historia, la contás la historia, la persona le llega más si vos se la contextualizás, si le ponés, vivía en un pueblo, en un barrio, tenía que tomarse el colectivo para ir al laboratorio, o sea, no sé, hay que contextualizar más que contar solo eso, me parece a mí, no sé, y leer mucho, o sea, la lectura siempre te da herramientas para contar historias, siempre, 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 siempre. Creo que eso sería lo que puedo aportar. La verdad es que gracias por esos consejos. Yo tengo curiosidad porque algo con lo que me he topado, una opinión con la que creo que nos hemos encontrado comúnmente es que cuando uno viene del mundo y del ámbito académico y eventualmente quiere dedicarse a la divulgación y a la comunicación científica, pues hace un poco o sea, hay un poco de fricción, ¿no? Porque es como, ¿cómo vas a ahora dejar toda esa parte y a dedicarte a esto nuevo? Entonces quisiera saber un poco de tu experiencia en cuanto a moverte hacia la divulgación y la comunicación científica viniendo de este ámbito después de tener el doctorado y todas estas cosas. Eh, a ver, puntualmente, algo que hay que es la verdad y que a mí siempre me gusta contar la verdad, Acercaciencia económicamente no nos da dinero, directamente no nos da un rédito económico. Es algo que hacemos porque nos encanta y hemos aprendido muchísimo y nos ha enriquecido como personas, pero nos ha abierto muchísimas puertas. Como dijo Rana, yo escribí un libro y las personas que me contactaron para escribir el libro me conocieron a través de Acercaciencia. Yo aprendí a divulgar ciencia haciendo Acercaciencia y gracias a eso hoy escribí el libro. Las charlas que he dado, las posibilidades laborales que me han salido, me han conocido por Acercaciencia. O sea, siempre hacer cosas, más allá de que eso puntualmente no dé dinero, enriquecen mucho a nivel personal, a nivel humano y enriquecen la carrera de una persona. Cuando decidí salirme del laboratorio yo era becaria de CONICET, que acá o sea, es como escalar el Himalaya, digamos, o sea, llegar a la Monte Everest, y ahí es el límite, estás en el CONICET. Cuando decidí salirme fue un shock para mi ámbito de colegas, y ahora qué vas a hacer, y qué te vas a dedicar, y bueno, fue un año muy duro a nivel anímico, por eso estuvo bueno que tuve el apoyo de Emma y tal, porque ahora creo que es diferente, pero hace 10, 11, en el 2012 era muy difícil, era como mal visto, o sea, tirás tu carrera a la basura, sería una cosa así. Todo lo que aprendiste y yo creo que ahora es distinto, está buenísimo que así sea, pero bueno, fue duro, fue duro. Después, cuando pasó mucho el tiempo, un montón de personas me vinieron a pedir consejos para hacer lo mismo, para animarse, qué sé yo, pero en ese momento muchas de esas personas fueron como una mirada inquisidora, ¿no? Digamos que ¿cómo vas a hacer esa locura? Pero bueno, creo que lo importante, o sea, todas las cosas cuestan muchísimo, al menos a mí nada me ha salido así como fácilmente. Lo importante es hacer algo que te mueva dentro el alma, o sea, a mí me apasionaba eso y no me hacía feliz lo otro. No porque no ame la ciencia, porque sigo amando la ciencia, me encanta la ciencia y me vinculo con la ciencia desde otro lado, pero estar hasta las 7 de la tarde en un laboratorio, no sé,
a pensar tal cosa o lo que sea, no me hacía feliz en ese momento. Y hoy en día soy docente de laboratorio y muchos de mis alumnos que terminan el secundario, trabajan en el ámbito secundario siendo docente, me dicen, van a estudiar biotecnología, van a estudiar ciencias biológicas, y me dicen, ay, profe, dice, yo me inspiré en usted, en cómo divulga la ciencia, en cómo comunica la ciencia. Y yo dije, bueno, estoy generando vocaciones en STEM desde otro lado, que también es positivo, porque quizá esa persona o ese alumno, esa alumna hace un avance. Creo que desde el lugar donde estemos y lo hacemos así como con pasión, podemos hacer un montón de cosas más allá de que yo no esté más en la mesada modificando un gen, haciendo un descubrimiento, lo que sea. Qué bonito, Ceci. Y encima, como al inicio decías también de la fuerza femenina, también que sos pues un gran ejemplo de fuerza femenina en todo esto. Y sí, justo iba a decir eso, que comunicación también más allá de acercar ciencia y cosas digitales en el salón de clases, ¿no? Lo que acabas de compartir, que también es muy importante y lamentablemente se nos pasó la hora, qué rápido, ni sentí esta hora, pero antes de llegar a las preguntas finales, como ya nos mencionaste, contanos un poquito de tu libro, el libro que acabas de publicar, cómo se llama, dónde lo encontramos y de qué trata. El libro lo publicamos junto con Valeria Edelstein, que es otra gran divulgadora argentina, que escribió varios libros, de la cual aprendí un montón. El libro se llama Biología está en la sopa, es de la editorial Yamiqué. Es de una serie que tiene también Matemática está en la sopa, Química está en la sopa. La idea es que el libro es para las infancias, a partir más o menos de 7 años hasta 12 años, y la idea es que son o 2 niños o 2 niñas o 2 peques que arrancan su día con las personas que son las autoras, en este caso arrancan el día con nosotras, con Valeria y conmigo, y van haciéndose preguntas hasta llegar a la noche a tomar la sopa, ¿sí? En la cena, y darse cuenta de que todo lo que aprendieron y de que esos contenidos y esos saberes están hasta en la sopa que toman. Y bueno, el libro puntualmente, bueno, me contactan para Valeria para escribirlo y dice, bueno, los conceptos más importantes de biología tenemos que transmitirlos en un libro para las infancias, y yo ahí se me explotó la cabeza y dije, wow, o sea, porque biología es gigantesca. Digo, ¿de qué hablamos en biología? No sé. Y bueno, siempre cuento cuando hablo del libro es que trabajamos en un libro casi 6 meses que lo enviamos y no, dijeron esto no va por acá. O sea que hacer bollito, truque y tirar. Y bueno, y ahí tuvimos que retomar fuerzas y decir, bueno, ¿cómo lo estructuramos, lo ordenamos? Y nos basamos en las características de los seres vivos, para hablar puntualmente. Entonces, ¿qué hace, qué define algo para que esté vivo? Evolución, homeostasis, bueno, usando palabras técnicas, pero tratando de que sea lo más simple posible. Entonces, ¿por qué crecemos? ¿Por qué nos morimos? ¿Por qué los seres vivos no son iguales que los que había hace millones de años, los actuales? O sea, todas son preguntas hechas o que se podría hacer un niño o una niña, y la idea es que nosotras le damos la respuesta de la manera más simple posible, y creo que, bueno, fue re lindo. Es mi primer libro, así que estuvo bueno. Un poco como regresar a los libros que leías cuando estabas más pequeña, ¿no? Tal cual, sí, tal cual, exacto. Cerrando Sí. círculos. ¡Qué lindo! Yo sé que es para niños, pero yo lo quiero leer. Sí, yo también. Bueno. No sé si lo envían a otros países, porque se compra en Argentina en la tienda de Yamiqué, pero bueno, y no está digital. Creo que no sé si van a hacer una versión digital, pero bueno, si alguna vez están cerca de acá, yo les voy a dar un librito. Ya Si nos vemos en algún momento o alguna... Vamos a encontrar la forma de llegar por allá. Bueno, y Tiene que entonces, suceder. sí, tiene que suceder en algún punto. Nos vamos a dar nuestro tour por Latinoamérica, Rana. ¡Hala! ¡Qué Podcast alegre! en tour. Te dejamos el enlace a Acerca Ciencia y el libro de Ceci en las notas del episodio. Bueno, entonces, tristemente ya llegamos al final de esta hora, pero la verdad es que hemos aprendido un montón de ti, de tu ciencia, de divulgación, y ha sido súper lindo. Gracias por compartir este tiempo con nosotras. Lastimosamente ya llegamos al final de esto, entonces te vamos a hacer
nuestras 2 últimas preguntas. Y la primera pregunta que te queremos hacer es, ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años? Esa pregunta es removilizante. A mi yo de 17 años, en el sentido humano, yo creo que le diría que se puede amar libremente, mientras sea amor, eso sí se le diría, y que la sociedad impuso siempre a lo largo de la historia normas, muchísimas normas que son en base a intereses basados en morales, en la moral religiosa, en la culpabilidad. Así que bueno, eso se lo diría muy claramente a mi yo de 17 años. Y a nivel profesional, que si le hace ruido algo negativo acá adentro, que ese rumbo no es, que esa cosa no es por ahí, no es por ese lado. Hacerle caso a los instintos. Qué buenos consejos, Ceci, para cualquier edad. Y para terminar, la última pregunta que te queremos hacer es, en tu opinión, ¿qué pueden hacer hoy todas las personas que nos escuchan para apoyar el desarrollo de la ciencia en tu país o en la región? Bueno, a ver, en principio la ciencia, por lo menos en América Latina o en lo que yo conozco de Argentina, no sé si en Guatemala será así, gran parte de la ciencia, a diferencia del norte de Estados Unidos, está subvencionada por el Estado. Entonces, es importante el apoyo de los ciudadanos a través del pago, o sea, si se pagan los impuestos, hay dinero para eso. Pero además tiene que haber políticas públicas, o sea, del dinero que se recauda, tiene que ser destinado a la ciencia y la tecnología. En principio, que las personas se informen, ¿sí?, sobre los avances, sobre lo que está haciendo y que aprenda a que los avances científicos se dan cuando tiene que pasar mucho tiempo para que se dé un avance científico. ¿Por qué? Porque es un trabajo de muchas personas sostenido en el tiempo. Entonces las políticas públicas tienen que ser sostenidas en el tiempo. O sea, no que las personas tengan paciencia, que no pueden esperar que en 2 días surja algo, un descubrimiento, que hay que apoyar la ciencia y sostenerla en el tiempo porque los avances llevan mucho tiempo, eso por un lado. Por otro lado, que toda innovación, todo cambio, toda tecnología que nos afecte, medicamentos, objeto tecnológico, lo que sea, y también lo que cambia en nuestra relación con la naturaleza, requiere de conocimientos, y esos conocimientos vienen de la ciencia y su método, entonces hay que, digamos, poner una semillita ahí. Y por último, esto es un poco más centrado en la región, que habría que dejar o reflexionar sobre esa mirada eurocentrista de la ciencia e intentar volver un poco a fusionar los conocimientos ancestrales. Tenemos mucha ciencia, o sea, muchos saberes en nuestras comunidades originarias que hay que rescatar y que creo que hay que hacer un encuentro entre ciencia y conocimientos, ya sea de herboristería, de lo que sea. Me parece que estamos buscando mucho por ahí en ingeniería genética y hay plantas que se conocían hace hace 500 años y creo que ahí hay que hacer un encuentrito ahí de todo eso. Gracias, Ceci, por enseñarnos la importancia de abrirnos a nuevas posibilidades y a explorar más allá de lo que nos enseñan las universidades acerca de nuestra carrera, a mantener todo el panorama en mente, además de los detalles, y a seguir nuestros instintos, que lo más probable es que nos estén abriendo puertas a nuevas oportunidades. Y gracias a ti, que nos escuchas, por acompañarnos en un episodio más de Epistemas. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y en tu plataforma de podcast preferida para no perderte de ni un episodio. Y cuéntanos, ¿has hecho tuya biotecnología? Ahora sí, hasta la próxima.